Bueno, saludos y bienvenidos a este nuevo encuentro de la movida de seguridad y salud, esta vez a través del canal de Telegram de la Tribu de Seguridad y Salud Ocupacional. Por aquí quien les habla, David Linares. Una iniciativa más de la que hemos estado teniendo durante todas estas semanas, que hemos decidido llamar de la reacción a la prevención y en el cual hemos tratado varios tópicos y temas. Comenzamos con las definiciones de peligro, luego comenzamos a hablar de la gestión de seguridad contra incendios y la gestión en el manejo de productos químicos. Y recordando y recapitulando un poco la esencia de esto, es hablar un poco sobre cómo hacer realmente prevención, sobre todo porque el enfoque que siempre hemos tenido, por ejemplo, en la prevención, en la seguridad contra incendios, es enfocarnos en la protección, cuando ya ocurre el incendio, los extintores, los sistemas, el agua, los equipos. Y nuestro carácter como prevencionista debe ser el de la prevención, el de cómo yo evito que eso llegue a suceder. Entonces, esa es un poco la visión que hemos querido eh, proponer, promover, ¿no? El volver a esa parte de la prevención y el de cómo yo evito que las cosas sucedan, cómo minimizo esas probabilidades en esa ecuación donde el riesgo es un producto de la probabilidad por las consecuencias, trabajar sobre todo en las probabilidades, en disminuir las probabilidades y no solamente en las consecuencias. Igual como hablamos en el manejo de químicos, que de repente podemos estar preparados para la respuesta MAPEL, del derrame, del químico, de todo, pero eso ya es en la parte de la protección cuando ocurre un evento. Y deberemos estar enfocados en la parte de disminuir las probabilidades de que eso ocurra en los ambientes laborales. Bueno, eso es un poco la filosofía, la dinámica, el espíritu que hemos llevado en todos estos encuentros. Sobre todo está quedando grabado esto para nuestro canal de YouTube y para todos los demás canales que tenemos en Telegram, donde tenemos a nuestros estudiantes en las diversas universidades en Venezuela. Comenzando, recapitulando un poco lo que es esa definición de peligro, amplia definición de peligro, de que el peligro no solo es eh, lo tangible o algo que pueda producirme algún daño, una fuente, sino también, como lo establece la ISO 45001, habla en sus notas de la definición, habla sobre situaciones, condiciones de peligro que puedan entrar dentro de esa definición. Algunas veces la gente no le entiende un poco, pero tal vez podemos conseguirle significado cuando llegamos a lo que son los peligros psicosociales. Y es allí donde podemos entonces ver que hay situaciones y hay condiciones dentro de la organización del trabajo, dentro de muchos aspectos que pueden generar daños a la salud, pero esta vez a nivel psicológico en las personas. Con Gisela Blanco, que es la gran invitada de hoy, hemos hecho muchos ya encuentros acerca de todo lo que es la gestión de los factores psicosociales laborales, o ya poniéndole un poquito más el nombre y apellido de los riesgos psicosociales en el trabajo. Eh, y siempre hemos dicho que nos hemos quedado en la parte de identificación, de evaluación, tenemos instrumentos para la identificación, para cuantificar, para hacerlo, pero muchas veces ¿qué hacemos? ¿Qué hago ya cuando lo identifiqué, lo evalué, ese riesgo que proviene de un peligro psicosocial y lo tengo presente en la empresa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo gestiono? Es por eso que una vez más hemos invitado a la profesora Gisela Blanco para que nos hable ahora de lo que es la gestión de los factores psicosociales laborales. No sin antes agradecerle a la profesora Gisela por siempre su excelente disposición a estar con nosotros en todas las iniciativas. Siempre le robamos parte de su tiempo para que pueda estar acá con nosotros. Y bueno, hoy me toca hacerle aquí su presentación. Y Gisela, dejo abierto entonces el micrófono para ti, para que puedas hablarnos y comentarnos un poco acerca de esto, que qué bonito que lo nombraste así. Pasemos a la acción, la gestión de los factores psicosociales laborales. Adelante, Gisela. Gracias, David. Buenos días para todos los que están conectados ahora, pero también los que en algún momento
de cuando puedan, van a escuchar o ver este encuentro. Gracias nuevamente por la invitación. No me están robando tiempo, hacen que lo invierta. Así que esta es una forma de invertir el tiempo de manera constructiva, creo que también de manera colaborativa, ¿no? En relación a los riesgos, específicamente de los riesgos psicosociales, porque digamos que esa es la etiqueta que más nos aproxima a la prevención. Sin embargo, bueno, yo lo coloco en términos mucho más generales, factores psicosociales laborales, porque la evaluación siempre nos lleva o nos va a llevar o nos debería llevar, no siempre, pero nos debería llevar no solo a identificar los riesgos, que es obviamente lo principal, sino también dentro de esa valoración vamos a identificar los aspectos positivos, porque también en las organizaciones, en las empresas, en los mundos laborales pasan cosas buenas, ¿no? Entonces, también parte de la gestión cuando hablamos sobre todo del bienestar, cuando hablamos de la salud en positivo, es importante identificar esos factores positivos para potenciarlos y para trabajar en una dirección que casi, bueno, si estamos en deuda con la gestión, en términos preventivos, más deuda tenemos con la promoción de la salud en el trabajo, ¿no? Que es esa mirada positiva, esas acciones positivas, ¿no? Entonces, digamos que en función de este contexto, si quieres pasa la siguiente lámina, David, por favor. Yo creo que, bueno, que a estas alturas quizás todos tenemos claro qué son los peligros psicosociales y que pueden venir principalmente de tres fuentes, ¿no? O su origen puede estar en tres aspectos importantes. En la organización del trabajo, que tiene que ver con todos los detalles del trabajo, es decir, la cantidad de tareas, las características de la tarea, el ritmo de las tareas en los puestos de trabajo, ¿sí? Entre otras características, ¿no? El contenido, lo que se hace, el cómo se hace. También pueden venir, y hay obviamente muchos riesgos, o pueden haber muchos riesgos. Luego también puede venir de otra fuente, que son los factores sociales o las relaciones interpersonales, que son fundamentales e importantísimas en los ambientes de trabajo. Y luego también vienen de las características del entorno físico del trabajo, es decir, las condiciones externas de trabajo, donde yo trabajo en una línea de producción, donde hay movimientos repetitivos, o trabajo en una oficina, o trabajo al aire libre, porque trabajo en una empresa de construcción, en fin. Todas esas condiciones externas también están involucradas o forman parte de los factores o específicamente de los posibles peligros y riesgos psicosociales. Luego también no nos podemos olvidar que hay elementos extralaborales que van a incidir, como esa relación trabajo-familia, que es un factor extralaboral importante. Y por supuesto, finalmente, y como quizás como uno de los factores menos importantes, y vamos a ver por qué es menos importante, son los factores individuales, porque no son los determinantes. Eso es una cosa importante, y de ahí está la línea que quería compartir con ustedes. No solo el mundo del trabajo está cambiando, es decir, tenemos los trabajos tradicionales, los trabajos que siguen siendo presenciales, que están en los sectores, en múltiples sectores, tanto productivos como de servicios, pero también están surgiendo, y más aún se han intensificado en la pandemia y post-pandemia, digamos, trabajos se pueden realizar desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, ¿no? Que tiene que ver no solo con el teletrabajo formal, sino con toda esta corriente que se ha denominado los nómadas digitales, ¿no? Un grupo importante de trabajadores, algunos dependientes y otros trabajadores por cuenta propia, ¿no? Esto es interesante, es una realidad que va surgiendo paralelamente a el resto del mundo más formal del trabajo, ¿no? Y que no hay que descuidar. Pero también quiero llamar la atención sobre algo que está pasando, quizás producto también de toda esta complejidad y todas estas crisis que hemos venido atravesando como sociedades en general y como planeta en general, que hay una tendencia a intentar
puntualizar, focalizar la responsabilidad de las condiciones de trabajo y de los efectos que esas condiciones producen en el trabajador sobre el trabajador. Es decir, una responsabilidad exclusivamente individual. Traduzco esta idea. Si tú como trabajador estás satisfecho en el trabajo, bien. Si estás estresado en el trabajo, mal, y seguramente será tu responsabilidad porque no sabes manejar el estrés, ¿no? Recientemente creo que todos veíamos en una red social, eh, que es una red social dedicada principalmente al mundo laboral o profesional, que había una oferta de trabajo donde decía, entre otras competencias que tenía que tener ese trabajador, inmune al estrés. O sea que ahora tenemos que desarrollar una inmunidad al estrés cuando sabemos que, si bien es cierto que hay características de personalidad, características individuales, el estrés es múltiple, es multivariado. Y cuando hablamos del trabajo, bueno, todas las variables que están en el contexto laboral, específicamente eh, denominadas riesgos psicosociales, son las generadoras del estrés laboral. Entonces, no podemos reducir las gestiones o la intervención, como se llame. A mí me gusta más hablar de gestión porque significa trabajar con el otro, trabajar con las personas. No lo podemos reducir a responsabilidades solamente individuales. Por supuesto que los trabajadores y todos nosotros como trabajadores tenemos una responsabilidad individual en nuestro trabajo, por supuesto que sí, pero las responsabilidades son compartidas y los aspectos contextuales son fundamentales, porque esto también tiene que ver con esta onda del optimismo y de la felicidad obligada, ¿no? Si no eres feliz en tu trabajo, el problema es tuyo. Si no estás bien y si no te sientes bien, el problema es tuyo y algo está pasando mal dentro de ti. Entonces, bueno, digamos que toda esta tendencia extrema de que quien no vive la vida alegremente los 360 días del año y además los 24 horas, pues algo le está pasando mal, ¿no? Entonces, cuidado con estas tendencias porque a veces marcan sin querer o queriendo, yo creo que queriendo, digamos, por lo que significa la individualidad y cómo la individualidad nos aísla, bueno, significa que tenemos que estar alerta, sobre todo los prevencionistas, porque, bueno, son caramelos muy golosos, ¿no? Los ofrecidos por estas tendencias extremas, ¿no? Siempre tendencias extremas. Eso significa también que tenemos que ir pensando en nuevas formas de legislar y gestionar. Tan es así que, bueno, el teletrabajo, que era algo que algunas empresas tenían como norma, pues bueno, con la pandemia se globalizó, se generalizó y muchos países han tenido que legislar al respecto, ¿no? Porque es una nueva forma de trabajo. Bien, puedes ir pasando, David, por favor, la siguiente. Entonces, claro, cuando hablamos de gestión de los riesgos psicosociales específicamente, eh, y me parece interesante recalcar esto porque esto no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones, hay algunas referencias, pero también lo marca la norma ISO 45003 sobre la gestión de riesgos psicosociales, que no puede ser solamente una responsabilidad o bien de recursos humanos o bien del encargado o del responsable o el coordinador de seguridad y salud en el trabajo o si hay servicio de seguridad y salud en el trabajo del servicio, ¿no? No es responsabilidad de una sola gerencia, de una sola área, es una visión estratégica de la empresa. ¿Por qué? Porque las condiciones organizacionales, el contenido del trabajo no es nada más un problema de seguridad y salud. No es un aspecto o un componente solamente de la seguridad y el salud del trabajo, es un componente organizacional. Es un componente que parte de la estructura de la organización, de cómo se dictan las políticas de la organización, de cómo se diseñan los procedimientos, de cómo se diseña el proceso productivo, sea cual sea del área de servicios o sea del área de consumo, del área de producción en general. Entonces, es una visión mucho más estratégica. Por eso es que la gestión de los riesgos psicosociales, digamos que cuando realmente se hace gestión
es una gestión integral y global, es decir, no son acciones aisladas, no son capacitaciones aisladas para resolver algunos de los riesgos que están preocupando por los resultados, ¿no? Entonces, hay que ir un poco más allá en ese sentido cuando hablamos de gestión. La siguiente, David, por favor. Y bueno, creo que es importante, o sea, recordar que cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, no estamos diciendo nada diferente a cómo se gestionan en términos de la estructura del ABC de la gestión de otros riesgos. Es decir, hay una jerarquía de controles que todos conocemos cuando nos aproximamos y cuando trabajamos en prevención de riesgos en general. Y esa jerarquía de controles no es diferente para los riesgos psicosociales, o no debería ser diferente para los riesgos psicosociales, ¿no? Y por supuesto, esa jerarquía de controles marca una clasificación en términos de un nivel que es primario, un nivel que es secundario y un nivel que es terciario. ¿Y cómo se diferencian esas acciones? Porque son, digamos que cuando hablamos de jerarquía de riesgos y de sistemas de control de riesgos o programas de control de riesgos, eso está atado a una serie de acciones. Y esa serie de acciones son jerárquicas. Entonces, la primera acción en la jerarquía de control de riesgos es eliminar la fuente del riesgo. ¿Sí? Es decir, eliminar la causa de ese riesgo. Si es el ruido, pues eliminar el origen de ese ruido. En riesgos psicosociales es lo mismo. Si el riesgo es, por ejemplo, liderazgo autoritario, por supuesto no voy a eliminar físicamente a los líderes, todo lo contrario, pero es un tema organizacional, porque es la organización, número uno, quien asciende a los trabajadores para que ocupen puestos de liderazgo. Por lo tanto, entonces hay que revisar ahí cuáles son las competencias de ese futuro líder, no solo sus competencias técnicas que son fundamentales, sino también sus competencias para liderar, sus competencias emocionales, etcétera. Entonces, es un problema de la estructura o un riesgo que se deriva de la estructura de la organización, de las decisiones que se toman, de la forma en que se realizan los ascensos, donde hay, digamos, involucrados probablemente varias gerencias o los directivos en términos de los ascensos que quieren promocionar, recursos humanos que también tienen perfiles en relación a quienes podrían estar en promoción para ser ascendidos y ocupar puestos de liderazgo, la evaluación de desempeño, es decir, una serie de factores que son parte de la estructura organizacional. Entonces, fíjense bien, yo tengo que empezar por ahí, en términos de una buena gestión, por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo solamente y única y exclusivamente centrándome en la individualidad de los líderes y haciendo una capacitación en general, y no digo que las capacitaciones no sean necesarias, pero por ahí no debería empezar, ¿sí? Porque ahí estaríamos hablando de niveles secundarios o terciarios, es decir, acciones que se realizan o sobre el ambiente o sobre el trabajador directamente. Entonces, es como el mismo, no estamos hablando de nada diferente, solo que, obviamente, al hablar de gestión de riesgos psicosociales, históricamente hablando, se han reducido en la mayoría de los casos a programas de capacitación. O sea, yo hago una evaluación de riesgos psicosociales, encuentro cuáles son los que están, los que puntúan más altos en términos de problemas o de riesgo, y digo, bueno, si es el liderazgo autoritario, si es no sé, las altas exigencias cuantitativas, que suele ser un riesgo muy frecuente, pues bueno, entonces yo voy a hacer un plan de capacitación para que los trabajadores aprendan a manejar el tiempo en su trabajo. Y resulta que a lo mejor ese no es el problema, porque el origen no está ahí, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que no sean importantes los procesos de capacitación, pero no es lo único que hay que hacer y a veces no es lo más eficiente, solo que es lo que históricamente hemos hecho, ¿sí?
Luego, bueno, tenemos entonces el nivel secundario y el nivel terciario, ¿no? Y digamos que, aunque están planteados en términos jerárquicos, eso no significa que no pueden ser simultáneos. La jerarquía no quita la simultaneidad. Es decir, yo a la vez que estoy trabajando con una serie de acciones que tienen que ver con el liderazgo, con cómo se realiza la promoción, estoy indagando con recursos humanos, etcétera, a la vez yo puedo estar organizando un plan de capacitación, ¿sí? O sea, que eso no se riñe, ¿no? No están divorciados de hacerlo de manera simultánea. La siguiente, David. Y aquí, digamos que esta es como la aquí vemos todo el proceso de gestión, si se quiere, ¿no? Y el proceso de gestión no solo de riesgos psicosociales, que serían los que ustedes ven en la flechita roja, sino que estamos en los extremos. Vean lo que está al principio de esta lámina que dice factores positivos psicosociales. Entonces ahí estaríamos realizando acciones de promoción de la salud. Porque, bueno, tomaríamos, supónganse, voy a seguir colocando el ejemplo del liderazgo, pero ahora en positivo, es decir, resulta que cuando hacemos la evaluación de factores psicosociales y encontramos riesgos y factores positivos, uno de los factores positivos es el liderazgo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que entonces ese liderazgo yo lo tengo que mantener y potenciar, porque si yo probablemente no me ocupo de él, a lo mejor hay condiciones externas que van cambiando, las condiciones siempre van cambiando y puede que ese liderazgo se debilite. Entonces sería una acción positiva que está orientada a acciones de promoción, ¿sí? De mantener lo que está bien, lo que funciona. Ese es como el concepto de promoción. En términos generales, pero de salud, es potenciar lo que ya está bien en términos de ese ser humano que trabaja. Luego, si ven la flechita roja, están las jerarquías y están ejemplos de riesgos psicosociales. Entonces, yo les puse ahí uno que casi está invisibilizado, pero que cada vez toma más importancia, que es un riesgo que se denomina injusticia organizacional, que es la percepción que tienen los trabajadores de, gracias David por señalizarlo ahí, es la percepción que tienen los trabajadores de falta de equidad. Y falta de equidad en la organización puede ser a través de la comunicación, o sea, y comunicaciones o informaciones que reciben unos y otros no. Equidad de procedimientos, por ejemplo, de normas, o sea, hay una serie de normativas, pero entonces se le aplican a un grupo de personas, o unas personas y a otras no, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de injusticia organizacional o de cómo se presenta esa percepción de inequidad o de falta de balance. Eso es, digamos, ahí está un riesgo en el cual la estructura organizacional es quien lo origina. Por lo tanto, las acciones de gestión tienen que estar orientadas a esa estructura organizacional que lo origina. Por ejemplo, si estamos viendo que esa injusticia viene por no sé, la percepción de que la comunicación no es equitativa, eh, que se privilegia a unos y a otros no, que no fluye la comunicación, entonces probablemente las acciones estén orientadas a trabajar con el equipo que genera la comunicación, la estructura de la comunicación en la organización, si es que hay una gerencia, etcétera, ¿sí? O con recursos humanos quizás porque es la que genera la información. Entonces, fíjense, las acciones en términos de gestión no son, digamos, no se quedan solamente en acciones específicas del servicio o del especialista o del coordinador del servicio o del área de seguridad y salud, sino que abarcan una serie de acciones y decisiones organizacionales con las cuales tenemos que trabajar. Son actores con los que trabajamos de la mano, ¿sí? Luego tenemos otro ejemplo en el segundo nivel, que es el nivel secundario, que es la sobrecarga, es decir, las altas exigencias en el trabajo o la falta de exigencias en el trabajo, es decir, la poca cantidad de tareas o lo que más frecuentemente vamos a encontrar es la sobrecarga, es decir, la alta cantidad cuantitativa de tareas o cualitativa, es decir, no solo la cantidad, sino el grado de dificultad de las tareas. Entonces, aquí el nivel secundario implicaría trabajar con los equipos de trabajo
para verificar cuáles y conocer indudablemente los puestos. O sea, no hemos hablado de eso, pero estamos dando por sentado que en un proceso de gestión ya yo sé cuáles son los puestos de trabajo, qué hace cada uno de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, en este nivel, las acciones estarían orientadas a evaluar efectivamente si todas las tareas son necesarias, si hay tareas repetitivas, si hay tareas que hace otro equipo de trabajo o hacen otras personas, y eso es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Tareas que se sobreponen o que son repetitivas en términos de que la realiza otro equipo de trabajo u otra persona ocupando otro puesto de trabajo, ¿no? Entonces aquí las acciones están orientadas al trabajo con los equipos, ¿sí? Con los diferentes equipos de trabajo donde obviamente se detecte ese riesgo. Recuerden que también la identificación de peligros y la valoración de los riesgos psicosociales lo podemos, o sea, no podemos tener una visión general de la organización, pero también depende de la diversidad. Vamos a tener también información de áreas y de gerencias. Por ejemplo, no es lo mismo, probablemente, aunque pertenezcan a la misma empresa, los resultados de una evaluación de riesgos psicosociales del área administrativa al área operativa, porque son condiciones de trabajo diferentes, ¿sí? Obviamente, pueden haber elementos similares, pero también elementos diferenciales. Entonces tenemos que, uno de los criterios también importantes es trabajar diferencialmente, ¿sí? Y luego está el nivel terciario, que es cuando ya están presentes los efectos de la exposición a riesgos, obviamente no controlados, como el estrés, como la fatiga, como el síndrome de estar quemado por el trabajo, y ahí pongan ustedes los problemas de violencia, etcétera. ¿Qué hacemos ahí? Ahí ya hay un daño, es decir, si bien es cierto, el trabajador puede que no esté enfermo, sí que tiene una afectación a su funcionamiento psicológico, pero también a su funcionamiento fisiológico, o sea, psico, y también a su funcionamiento en el grado de las relaciones con los otros, ¿no? Entonces ahí sí trabajaríamos con acciones concretas para minimizar esos daños, ¿no? Que van, obviamente, no solo de la capacitación, sino de la incorporación del aprendizaje de técnicas para disminuir la tensión o para disminuir cualquiera de los efectos o cualquiera de los síntomas a los efectos, ¿sí? De la exposición a riesgo. Y finalmente vieron que se sale de esa línea de prevención, las acciones de atención, es decir, habrá trabajadores que necesiten atención individualizada. De ahí algunos programas que se llaman, bueno, que tienen diferentes nombres, pero que son la atención especializada a los trabajadores, los EAP, en fin, en cada país y en cada organización se nombra diferente, pero es un nivel de atención, no un nivel de prevención, porque ya estamos hablando de que hay algún tipo de trastorno y algún tipo de daño a la salud, ¿no? Luego, si ven del lado derecho de su pantalla, van a ver que esta prevención es jerárquica y simultánea, como les decía anteriormente, que puede ser colectiva e individual, sobre todo en los últimos niveles. Y hay un aspecto fundamental en la gestión o en la eficacia de la gestión, que es la participación. Nosotros a veces, creo que es probablemente una deformación de nuestra formación como prevencionistas muchas veces, no tomamos en cuenta o no abordamos o no colocamos en una exposición relevante. No solo lo que dicen los trabajadores, que son los que saben qué está pasando, qué les está pasando y cómo les está pasando, más allá de la evaluación, quiere decir, claro que los tomamos en cuenta para la evaluación, pero eso no es participar. Eso es sencillamente formar parte de un proceso de evaluación. Participar es poder tener la posibilidad de contribuir con ideas, de contribuir inclusive con acciones en relación a qué es lo que nos funciona y qué es lo que a veces no nos puede estar funcionando. Y digo en términos no solo de gestión de los riesgos psicosociales, sino de los riesgos en general. Todos sabemos que no hay mejor conocedor de la realidad laboral y del puesto de trabajo y del centro de trabajo que el trabajador y los trabajadores en colectivo, ¿sí? Si quieres, David, por favor, puedes pasar la siguiente.
Hay una cosa importante también bueno, que es muy frecuente cuando tratamos de hablar de gestión en general, pero también de gestión de riesgos psicosociales, que es como que dime el ABC de la gestión. Es decir, si yo llego a una empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no es tan sencillo como que hay un ABC. Si es verdad que hay, como vieron, unos niveles que deberíamos tomar en cuenta para elaborar una gestión eficiente, pero cada centro de trabajo, cada empresa, cada organización es un mundo psicosocial particular. Tiene lo que yo llamo la identidad psicosocial, ¿sí? Por lo tanto, si bien es cierto que hay pautas específicas, que hay, digamos que formas de gestionar el cómo, las acciones se tienen que desarrollar, lo primero, a veces con una dosis de creatividad también, pero en función de esa realidad psicosocial laboral. Obviamente la experiencia del trabajo con las organizaciones nos va diciendo, bueno, algunas acciones que sí funcionan, otras que no funcionan tanto, pero no es que podemos tener una receta que calza para todo el mundo. Tenemos acciones, o sea, tenemos un proceso de gestión con una serie de niveles, pero esos niveles y esas acciones van a estar en función de esa realidad psicosocial, de cómo se presentan esos riesgos psicosociales. En función de eso, digamos que esto se los presento como una idea que he ido desarrollando en términos de, hay acciones en términos de la gestión de riesgos psicosociales que forman parte de la gestión formal, de la que puedo auditar, porque indudablemente una vez que establezco mi plan de gestión en términos de niveles y en términos de acciones y de tareas y de responsables, de quienes van a ser los responsables de coordinar y de hacer posible o de cristalizar o materializar esas acciones, yo luego tengo que mostrar resultados, ¿no? Y tengo que mostrar cómo además no solo, digamos, esos resultados cambian esa realidad psicosocial. Entonces, muchas de esas acciones yo las tengo que estructurar de manera que las pueda auditar, ¿sí? Y esa auditoría se puede mostrar de diferentes formas. Entonces hay índices cuantitativos e índices cualitativos, ¿no? Los cuantitativos son un poco los relacionados con, yo podría, después de un proceso de gestión de factores psicosociales, así globalmente, no solo de riesgo, podría utilizar indicadores como el nivel de ausentismo, es decir, hubo un cambio en el reporte de ausentismo, hubo un cambio en algunas del número de bajas o del número de reposos médicos. Eh, Hay organizaciones inclusive que tienen aplicaciones o que tienen formas de eh, identificar y de monitorear el nivel de participación de los trabajadores en términos de ideas, en términos de acciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, ese también es un buen indicador si es que se tiene, ¿no? Eh, y por supuesto, cada una de las acciones va a tener, esperamos que tengan un resultado. Entonces, digamos que eso tiene que ver con la gestión formal y la gestión que yo pueda mostrar en términos de la auditoría, ¿no? Pero por el otro lado también pasa algo con los riesgos psicosociales porque son indudablemente parte de esa interacción social, de esa interacción humana y de ese mundo subjetivo que no todo pueden ser índices cuantificables o cuantitativos. También están los índices o la información cualitativa que tiene que ver con las conversaciones, que tiene que ver con lo que dicen los trabajadores, con lo que es de la forma en que se habla, de la forma en que se participa, ¿no? Y también hay una gestión que se realiza de manera informal, que no va a aparecer en ninguna auditoría, pero que también forma parte de esos cambios que se establecen y que son integrales, que son, digamos que, esa aproximación a aprender a escuchar, a retroalimentar, a reorganizar producto de esa escucha activa, ¿sí? Y que nos hablan de procesos participativos, a veces no auditables, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, cuando hablamos de riesgos, que no todo está dicho, por supuesto,
tenemos una serie de acciones que van a ir hacia información cuantitativa y una serie de información cuantitativa, por supuesto, auditable, y una serie de acciones que van a formar parte de lo cualitativo y que tienen que ver con la gestión informal, ¿sí? Si quieres, pasa a la siguiente, David. Y una cosa importante, un poco para no alargar más esto, porque ya vamos, creo que ya estamos más o menos en el tiempo, pero bueno, porque a veces se malinterpreta cuando uno dice que las capacitaciones, que lo único que hay que hacer, que no se debe, que lo único que no se debe hacer son capacitaciones nada más. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos psicosociales, no es suficiente documentar. O sea, ¿es necesario documentar? Sí. ¿Qué significa documentar? Bueno, que si he hecho una evaluación de riesgos, eso tiene que estar documentado, que si hay una serie de acciones y están establecidas unas jerarquías de controles y de acciones específicas, con responsables específicas y con un tiempo para realizar esa acción, eso tiene que estar documentado, sí, pero no es lo único que hay que hacer y no es suficiente documentar. Es necesario cumplir la legislación y las normas en aquellos países, obviamente, donde hay normas específicas para la gestión, para la identificación, evaluación y gestión de riesgos psicosociales. Sí, la legislación en todos los países, en casi todos los países, digamos que nos obliga o obliga a los empresarios, obliga a las organizaciones, a las empresas a identificar, evaluar, controlar los riesgos en el trabajo, uno de ellos los psicosociales, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, sí, pero no es suficiente. Y no es suficiente y por eso las normas se hacen mucho más específicas. Es decir, cada vez más la tendencia es hacer normas específicas para riesgos específicos, producto del incumplimiento o producto del cumplimiento en la letra pequeña o en la mínima escala de lo que dice la ley, lo que dice la legislación. Sugerir recomendaciones que se desprendan de las evaluaciones son necesarias, pero no son suficientes, porque las recomendaciones se quedan en una serie o en un listado, además de acciones que no están concatenadas, que no están jerarquizadas, que no están relacionadas, además, con toda la gestión. Recuerden que, aunque estamos hablando, obviamente, de algo tan específico como los riesgos psicosociales, esto está atado o está concatenado con el programa de seguridad y salud, ¿no? Entonces, digamos que vamos de la mano, ¿no? Y tampoco es suficiente centrar estas recomendaciones que se dan la mayoría de las veces en solo capacitación. Es decir, a veces hacemos un reduccionismo después de haber invertido tiempo en la evaluación de riesgos psicosociales, hacemos un reduccionismo intentando resolver o controlar el efecto de esos riesgos presentes en el trabajo con capacitación. ¿Hay que hacer capacitación? Por supuesto que sí hay que hacer capacitación, pero no es la única acción para gestionar. Recuerden, la gestión de los riesgos psicosociales es integral. Por lo tanto, el que esté haciendo gestión está metido en todas las gerencias de la organización. Para empezar, no tiene oficina, porque trabaja con todos y con todo. De ahí lo importante que es la visión estratégica. ¿Por qué? Porque una empresa que no ha internalizado, es decir, no tiene como valor organizacional, primero, la prevención de los riesgos psicosociales y luego, como visión estratégica, la prevención de los riesgos en general, pero de los riesgos psicosociales, difícilmente nos va a permitir hacer un trabajo integral. Por lo tanto, yo creo que otro de los elementos que creo que es una debilidad en la mayoría de los casos en términos de la prevención es poder mostrar el impacto o la necesidad en términos de números para la organización. Es decir, porque los empleadores aún tienen la tendencia a seguir viendo este tipo de gestión como una gestión a veces innecesaria o a veces generadora de conflictos, en la empresa, por supuesto. Y difícilmente si nosotros solo románticamente nos partimos solo de la realidad humana, pues eso no va a ser suficiente.
Y creo que muchas veces este plan de gestión tiene que ir atado o tiene que ir presentado con datos duros que necesita el empleador. Ver, es decir, cuánto pierde usted si usted tiene tantos trabajadores de baja o de reposo médico, cuánto pierde usted si el equipo de trabajo no es lo suficientemente productivo porque las tareas no están claras, porque el rol, porque los roles no están claros, en fin, ¿no? Entonces, creo que esa es, y esto ya sería un tema de discusión de otro encuentro. Creo que en general nosotros tenemos una debilidad como prevencionistas y tiene que ver también con nuestra formación y cuando digo nuestra formación también cuando formamos a otros. Eh, que no sabemos, no conocemos digo la mayoría, muchos lo harán, pero en general no atamos un programa a el impacto financiero en una organización. Esto no es nada más un problema solo del tema del área de seguridad y salud, es un problema también de algunas empresas que tampoco tienen claro en términos de ese ser humano que está trabajando, cuánto representa para él, no solo en términos de salario, sino en términos de productividad, en términos de si efectivamente ese trabajador no está en las mejores condiciones para producir, cuál es el impacto en términos de el negocio de la productividad. Eso digamos que todavía creo que es un tema pendiente, tan pendiente como la gestión de riesgos psicosociales. Bien. Sí, David, la siguiente, porfa, y ya para cerrar, creo. Y sí, para cerrar. Yo creo que hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Y cuando pensamos en la gestión de los factores, como intento siempre resaltar, no solo de los riesgos, sino de los factores, es que si efectivamente nosotros aún todavía creo que no hemos internalizado que transitamos tiempos de transformación, es decir, hay una tendencia, por un lado, a humanizar los espacios de trabajo y otra tendencia contraria. Y creo que la tendencia contraria, no sé, como que nos está ganando, ¿no? Entonces, bueno, mm, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer diferentes o disruptivas para que esa humanización del trabajo sea posible? Y no solo sea posible, sino eh, que no se riña con la productividad, es decir, humanismo y productividad pueden caminar juntos. ¿No? También lo que decía al principio, hay una tendencia generalizada en casi todos nosotros, yo no sé, por la influencia de muchas cosas y del mundo más rápido que estamos viviendo y de esa realidad líquida en la que nos encontramos, que queremos ya fórmulas. Dime cómo tengo que hacer, dime el ABC, dime el 1, 2, 3, o sea, pero ¿qué hago aquí? O sea, dame la receta. Y a veces, la mayoría de las veces, si bien es cierto, hay principios generales que todos conocemos en términos de la gestión, eh, no necesariamente todo está dicho. Entonces, bueno, hay realidades y las realidades van a tener realidades psicosociales muy particulares de cada organización. Eh, por eso nos atrevemos a pensar diferente, a romper con lo que viene ya establecido. Y si nuestra tendencia en salud y seguridad es a generar espacios colaborativos de trabajo, o todo lo contrario. Yo creo que tenemos que apuntar a una buena gestión en términos en general de riesgos laborales y de riesgos psicosociales en particular, apunta a un trabajo colaborativo, que no es solamente de salud y seguridad, sino es un trabajo colaborativo de toda la organización y de todas las organizaciones. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Ya veo que ahí que se están incorporando amigos a la transmisión, así que bueno, David. Sí, Gisela, bueno, perfecto. Antes de hacerte unas preguntas que tenía por aquí, voy a habilitar para que todos puedan utilizar los micrófonos si quieren hacer alguna intervención, pregunta. Sé que muchos entraron ya casi nosotros terminando, pero tranquilos que esta transmisión también se va a montar en nuestro canal de YouTube y va a estar compartida por acá. Bueno, Rosana, Maite, Teresa, Cintia, Angeli, José Gregorio Méndez, Elio Pimentel tienen ya el micrófono habilitado si quieren hacerle alguna pregunta a Gisela o alguna intervención. El micrófono es de ustedes.
Hola, buenos días. Buenos días, Hola, buenos César. días, José Gregorio. Mi respeto y mi admiración para ti, Gisela, para David, por su espacio, de las felicitaciones. Mira, me hizo Gracias, gracias. mucho clic el tema de cuando hablas al final de lo que la humanización debe estar, puede casarse con la productividad. Definitivamente los que trabajamos en esta área sabemos que eso se puede hacer. Sin embargo, aguas arriba no lo ven tan sencillo, ¿no? El tema de humanizar la productividad no lo ven como de buenas maneras. Además de esto, aunque esa es la lucha perenne que vamos a tener nosotros y ojalá que algún día termine y que todas las empresas entiendan que su visión estratégica debe estar dada a temas relacionados con la seguridad y salud laboral y no al contrario, no atar los objetivos de la seguridad y salud laboral a la estrategia de la empresa, la visión estratégica de la empresa, porque obviamente allí va pues existir factores que se desvían totalmente de lo que es la seguridad y salud laboral. Ahora bien, cuando hablamos de los riesgos psicosociales, también están en boga el tema situación país, que son Ujú. temas que definitivamente se le escapan de las manos a cualquier empresa poder controlar. Pero ¿cuál sería esa recomendación de Gisela? En función a que, cómo ayudar o cómo ayudar a las empresas a controlar esos factores exógenos que definitivamente afectan al trabajador. Ujú. Gracias. Gracias, José. Gracias por tu pregunta. Bien interesante porque tiene que ver con nuestra laboral, ¿no? Y nuestra laboral, indudablemente, como tú bien dices, parte de nuestra vida fuera del trabajo no es responsabilidad de la empresa. Tampoco es responsabilidad, entre comillas, y directamente lo que está pasando no solo en Venezuela, sino en general en muchos países. Es decir, muchos países están algunos transitando crisis desde hace tiempo y otros nuevos. Recuerden que las crisis en los países son cíclicas. Nosotros, claro, pensamos que son muy largas o muy cortas, pero son cíclicas, pasan, se transforman. Eh, y yo creo que, por ejemplo, parte de ese compromiso que puedan tener las empresas, que no son beneficencia, eso también es importante, ¿no? O sea, no estamos hablando de beneficencia, pero sí, por ejemplo, el balance trabajo-familia, que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, como un factor extralaboral, que las empresas sí pueden generar acciones relacionadas con eso. Eh, y pasa un poco a veces por la flexibilidad en las tareas o en las actividades. Me explico. Hay puestos de trabajo que no necesariamente por las características de las tareas, porque las actividades tienen que ver, porque no son actividades operativas, porque son actividades por metas, ¿sí? Por objetivos y metas cumplidas. Es decir, pregúntense, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo disruptivo, ¿por qué todas las empresas tienen que tener un horario fijo para todo el mundo? Claro, obviamente es mucho más fácil de controlar, pero todo el mundo debería tener el mismo horario. Y no estamos hablando, por ejemplo, del trabajo operativo, que requiere una presencialidad, que requiere operar un equipo, una máquina, una línea de producción. No, estoy hablando de de cantidad de formas de trabajo que no necesariamente están reñidos con cumplir un horario, por ejemplo, ¿no? Y ahí apunta la flexibilidad, porque también cuando hablamos de flexibilidad se malentiende y se dice, no, bueno, que el trabajador que venga a trabajar cuando le dé la gana. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa sensación que tienen los trabajadores y cada vez más lo estamos buscando como humanos, esa flexibilidad en términos de mi rol de trabajador, pero también de mi rol como papá, como mamá, o como ciudadano, o como pareja, ¿sí? Entonces, se trata un poco de ir discriminando. Y en términos y fíjense que son decisiones organizacionales, no son decisiones que tengan que ver con acciones específicas, no sé, de proveer algún equipo de protección. En este caso sería un equipo de protección emocional.
Por eso se legisla, por eso entonces existen los permisos de lactancia, por eso existen los permisos, sí, los permisos posparto para mamás y papás. Afortunadamente la legislación en muchos países se está ampliando y está involucrando a los papás que también son miembros activos. Entonces, bueno, pasa un poco por eso. También pasa que no es un problema tampoco de las empresas específicamente, sino son problemas más sociales o son aspectos más sociales que tienen que ver con la discriminación hacia las mujeres embarazadas. Lo hemos visto cantidad de veces. Bueno, porque se va a ir de reposo y entonces yo voy a quedar con el trabajo de ella y entonces para qué salió embarazada, etcétera, ¿no? No lo decimos, pero lo pensamos y muchas veces lo conversamos como trabajadores. Entonces, por ejemplo, también pasa por la empresa intente, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, de su flujo de caja, ver si los problemas de transporte pues se pueden minimizar teniendo un transporte que moviliza al trabajador hasta cierto punto, de manera que, bueno, que el trayecto no se lo hace tan complicado, en fin. Es decir, hay una serie de acciones que se pueden ir tomando y como les decía, como les decía en general, José, va a depender también de esa realidad empresarial, ¿no? Pero de que se pueden hacer pequeñas cosas, siempre se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que hurgar, hay que ver, hay que a veces algunas acciones no surgen de la creatividad, ¿no? O sea, no están escritas, no están, sino que parten de ese trabajo constante y de ese escuchar a los trabajadores también, porque tienen buenas ideas y a veces no los escuchamos lo suficiente, o a veces no los escuchamos. Perfecto, Gisela. No sé si alguien más tiene una pregunta. Adelante. Bueno, vamos a habilitar aquí a Francisco. Hola, oye, Francisco, ya terminando. Bueno, yo voy a aprovechar entonces de hacerte aquí, si me deja Emmanuel, porque está aquí como medio llorando, pero pues, espero que me deje hablar. Hay varias cosas que están saliendo recientemente con todo esta nueva normalidad o como le quieran llamar, ¿no? Muy feliz día para todos, espero estén muy bien, millones de gracias por compartirnos conocimientos y saberes por este espacio, David y doctora Gisela. Adelante. Hola, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, te comentaba, Gisela, que está sucediendo algo. Por ejemplo, yo que trabajo en una empresa que es de estas que ahora está volviendo a la presencialidad. Y no solamente aquí en Chile, sino en todas sus dependencias, en Colombia, en España, en Perú, aquí en Chile. Y la mayoría de los trabajadores está sufriendo estos estragos de volver otra vez a la presencialidad sin justificación. Y es un poco lo que tú nos estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de trabajo se demostró a nivel de productividad que la gente puede hacer desde su casa en un horario flexible y que era una gestión por objetivos, pues. Hacías tus objetivos, cumples tus objetivos y listo. Pero ahora está sucediendo algo y que ya lo están estudiando también acá en Chile, que esos cargos medios son los que han presionado más para que la gente vuelva a los trabajos porque quiere tenerlos allí, quiere verlos y todo. Y eso ha hecho, bueno, que se renuncie mucha gente y haga todo esto. No sé si nos puedes hacer un comentario en cuanto a este aspecto de la presencialidad y otra pregunta que te iba a hacer, que es respecto, haciéndole honor a lo que hablamos al principio, que sea que no solamente trabajar ya cuando están los efectos o por la protección, pero si hay una tendencia ahorita a que los problemas psicosociales en el trabajo lo podemos solucionar con el mindfulness, con la yoga de la risa, con la yoga, con la respiración. Entonces, ¿qué opinión? Sé que ya no la has explicado, pero sobre todo para dejarlo bien puntual sobre todas estas cosas que sé que funcionan, que es así, pero cómo se han tergiversado. Entonces, esas dos cositas allí. Gracias, David. Gracias por tus preguntas. Bueno, en primer lugar, el regreso a la presencialidad completa pasa también por explorar lo que tú decías, ¿no? Es decir, es necesario que todo el mundo esté todos los días, porque yo creo que también, creo que las empresas podrían plantearse
el hecho de tener hibridación, es decir, para el trabajo híbrido, unos días en la empresa y unos días de teletrabajo. Porque es verdad que necesitamos la conversación, necesitamos el encuentro social, es parte también de no solo, digamos, a veces en esos encuentros que tenemos en los espacios de trabajo presenciales surgen buenas ideas, surgen cambios a lo mejor en un proceso o en un procedimiento. Y además, bueno, además de los elementos subjetivos importantes para el bienestar, que significa la interacción con el otro, ¿no? Bueno, la interacción funcional, amable, cordial. Porque también tenemos que pensar que a veces puede ser que no querramos volver a la presencialidad porque hay un ambiente inadecuado, um, digamos, poco funcional o disfuncional, para llamarlo en el otro término, ¿no? De lo negativo. Entonces yo creo que, fíjate, esas son decisiones organizacionales. Y también implicaría ese trabajo híbrido o ese trabajo completamente no presencial o en teletrabajo de algunos trabajadores, de algunos equipos. Implicaría también el acompañar a ese líder, esos mandos intermedios, que finalmente son los que supervisan esos equipos, con conocimientos nuevos y con estrategias nuevas para la supervisión, ¿sí? Porque, bueno, a veces la supervisión no es más que control. Y hemos visto que el control resta autonomía y se convierte en un factor autoritario y de riesgo, ¿no? En términos del ejercicio de liderazgo. Entonces, yo creo que los espacios híbridos, o sea, las combinaciones de días de presencialidad y días de teletrabajo podría ser una opción intermedia, pero también pensar en cuáles son las razones que tienen esos mandos intermedios para querer la presencialidad. Bueno, porque es lo que sé hacer, o sea, yo sé supervisar con la gente aquí, viéndola. Yo no sé hacerlo de otra manera o no me siento completamente seguro de hacerlo de otra manera. Y bueno, eso tiene que ver con un aprendizaje en términos del control del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de los sistemas de supervisión más que del control, que es una forma de control, por supuesto. Eso te podría decir. Y eso está pasando, digamos, en la mayoría de los países, David. Aquí en España también está pasando lo mismo y la gente está optando por renunciar independientemente de la precariedad laboral que pueda haber, porque se ha dado cuenta que la flexibilidad es mucho más importante, ¿no? Eso no significa que se arriesgue quedarse sin trabajo, con las consecuencias que implica el desempleo, por supuesto, ¿no? Pero digamos que está privando también una necesidad importante de vivir de una manera más flexible, de una manera más amable, de una manera más orgánica, ¿no? Lo que decía José Gregorio del humanismo, ¿no? Y el humanismo tiene que ver con eso, no tiene que ver con dejar de producir o dejar de hacer, sino de hacer de otra manera. Pero bueno, nos vamos transformando como sociedad, ¿no? Probablemente dentro de 50 años, que ya no estaremos aquí algunos, estaremos hablando de otras formas de trabajo y de otros problemas diferentes y de otras cosas buenas que han pasado. Y, la segunda parte, que tiene que ver nuevamente tiene que ver con el enfoque primero, de atender, o sea, de violentar la jerarquía de riesgos, entonces comenzar por los efectos, por los problemas, y pensar que esas técnicas, sea mindfulness, sea relajación, sea yoga, sea lo que sea, que no es tan mal, o sea, no es tan mal el aprendizaje de técnicas que me hagan sentir cada vez mejor, pero eso no puede ser lo único que se haga cuando los elementos o los factores contextuales, los factores de la organización, siguen poniendo en peligro y en riesgo a los trabajadores, ¿sí? Entonces, es una idea reduccionista, es una gestión muy mal llevada en términos de las acciones, porque es lo mismo, es como si yo he medido el ruido o en una empresa conseguía además niveles súper por encima de las normas y entonces he decidido que a todo el mundo le voy a poner, no sé, protectores auditivos. O sea, como primera medida vas a hacer eso.
Lo mismo sucede en términos de esas acciones psicosociales. O sea, vas a comenzar por un taller de mindfulness. Cuando, o sea, las causas son más que evidentes y además las tienes identificadas, ¿sí? Entonces, ahí el problema. El problema no son las técnicas, el problema es para qué las estás utilizando, con qué objetivo y cuál es el impacto. Si yo enseño a alguien, no sé, a meditar, y el contexto sigue siendo aversivo, es decir, ese contexto aversivo, esas variables que están fuera, van a seguir impactando a ese ser humano, ¿sí? Por mucho que medite, es decir, ninguna de las técnicas nos hace infalibles o nos hace invulnerables. Eso no puede ser. Entonces, es como el mismo principio, ¿no? Entonces, y además es eso, es decir, es volver a, a poner el foco en la individualidad, que no es que no se tenga que poner, pero no es por donde voy a empezar, ¿sí? O sea, obviamente que la individualidad es importante, pero en términos del trabajo y en términos de la complejidad en los mundos laborales, no voy a empezar por acciones individuales. Sería además irrespetuoso para los trabajadores. En términos, digamos, hablándolo más tajantemente, sería irrespetuoso. ¿Sí? Por eso es que muchas capacitaciones y mucha implementación de técnicas son rechazadas por los trabajadores. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, yo la he vivido. Uy, otra vez vienen aquí. Ay, qué fastidio esta cosa de la relajación o de la técnica de meditación o de la yoga o de la cosa, ¿sí? O, por ejemplo, también, otra vez vienen a pasarme el cuestionario este, que ya lo he llenado todos los años y nunca sé qué pasa. Entonces, eso lo hemos oído, seguramente lo hemos oído todo. O eso en términos de lo psicosocial, pero también puede ser, ahí viene el ingeniero con su aparatico, medir este ruido o medir la iluminación y aquí yo sigo quedándome ciego. Porque no veo bien, porque no está suficientemente iluminado mi puesto de trabajo. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con las técnicas. O sea, no es aplicar las técnicas, sino para qué y en qué contexto. ¿Mm? Perfecto, Isela. No, me hiciste recordar muchísimas cosas. Seguro le hace sentido a todo el que nos vaya a escuchar esto y por eso fue la pregunta. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta de las personas que están aquí. Todos tienen el micrófono habilitado para hablar. Si no, ya quise seguir grabando para que toda esta interacción que tuvimos aquí, estas preguntas que hacen en la grabación, ya que también es nutritivo. Pero si no las hay más, voy a dejar un espacio a ver si las hay. Si no, voy a dejar ya de grabar. A ver. Ok, le voy a detener la grabación. De verdad, muchas gracias a todos los que participaron. No se vayan, ya vamos a seguir hablando unas cositas más antes de terminar, pero a detener la grabación y así va a estar disponible a los que entraron luego, va a estar disponible en el canal de YouTube de Dalin Brea. Yo igual lo voy a pasar el enlace por todos los grupos, por todos los canales, por todas partes, así que va a estar disponible. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y participaron.